Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres amados por Cristo, en el amor cristiana, mente, alma y cuerpo, conectados con la divinidad, en esa identidad trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor, desde este hermoso municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Abya-Yala, hoy 23 de agosto del año 2022. Todos seres amados de Fundación Cambio Gnosis, un amoroso saludo fraternal para todos vosotros, para todos sus seres amados y todos aquellos seres que aún no son amados, pero que gracias a Dios algún día lo habrán de ser, con nosotros o con otros seres o con quienes caminen en otros aconteceres. Y en gracia de Dios pudimos meditar la palabra desde Fundación Amayá en primer momento y luego con la reflexión con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Como bien lo decíamos ayer, la invitación amorosa es triangular: meditación, reflexión y emoción. O sea, filosofía, método y praxis. O sea, palabra, acción creadora, transformación. Aquí empiezan las identidades trinitarias. Yo insisto tanto en esa circulación porque es triangular. Y ahí está el Padre Creador, Jesucristo Salvador y Espíritu Santo Santificador, todo en el amor, que es Dios mismo. Y ese eres tú. Y ese es el matrimonio perfecto, siempre. No nos creamos ni tan libres, ni en plena paz y con la libertad, porque Dios no está, no, siempre está. Somos criatura divina. No hemos despertado la conciencia, pero está en nuestra alma, en nuestro ADN espiritual, mental y emocional. Es la impronta, porque somos hechos a imagen y semejanza suya, de Dios. Así lo neguemos, así no lo aceptemos y así tratemos de evitarlo. Siempre está presente, permanece fiel y siempre está atento. Uno es el que está distraído, uno es el infiel y uno es el que se divorcia, que esa fue la cascarita que le pusieron hoy los fariseos. No hablamos directamente de los que ayer mencionamos en gracia de Dios con ese amoroso llamado corrección fraterna o reconvención que nos dice hipócritas, ciegos, tontos, porque eso somos, amorosamente. Y hoy, de no retomar esa palabra, le preguntan es por el divorcio, que si era lícito separarse de la mujer o la mujer del hombre, que la unión libre, que esto y que lo otro, que la división. Y, mis amores, ustedes no han entendido. Es congregación, es unidad, es la diversidad, es la universalidad del ser, que es partícula divina, y así fue desde el Génesis. Hombre y mujer los creó, y una sola carne, una sola partícula, cuando se unen, porque se unen en santidad. Siempre en esa triangulación está Dios. Y ayer decíamos, y estos días, y vamos a seguir insistiendo, tú, Dios, tu realidad, esa triangulación. ¿Por qué digo primero tú? Porque es la esencia que en este momento en la subjetivación concierne, pero en el orden de creación obviamente primero es Dios. Pero si Dios si no te hubiera creado, no estuvieras ahí. Si no me hubiera creado, no estaría aquí. Si no hubiera sido voluntad del Padre, no estaríamos aquí. Pero si estamos aquí en sintonía, en alma, mente y cuerpo conectados, espacio temporal y energéticamente, es porque esto es real. Lo que pasa es que no hemos desarrollado la percepción, la metacognición, que es el conocimiento del conocimiento, es devolverme en el final del día y retomar desde el inicio, medio y fin, o sea, alfa y omega, pasando por un medio. Y ahora hablan pues de las ondas teta y de las otras frecuencias y sintonías. Bueno, altas resonancias cósmicas,
altas resonancias planetarias y altas vibracionales energéticas humanas, conciencia plena, pero bueno. De todas maneras, ¿qué sirve eso saberlo si no se aplica? Si no se desarrolla de ipso facto, en el día a día, en cada acontecer. Entonces, a esa es la invitación, en esa triangulación mística, con la divinidad de cada ser y con su realidad, se va juntando otro ser y ahí empieza la congregación, espacio-temporal y energéticamente, compartiendo en un eterno presente. Esas almas se juntan, vendrá otra alma si hay una criatura en gracia de Dios, amén, y sigue la pervivencia. La naturaleza misma se va, con la sabiduría de Dios, se va autoordenando, se va autoorganizando, se va amornizando, se va armonizando en el amor. Y eso somos también, partículas de naturaleza. Entonces ahí se va impregnada la información genética, cultural, pues, nemética y la información energética de cada quien. Y se ponen ahí al concurso para que en esa cópula metafísica pues se engendre la criatura, el almita encarne y viva. Amén. Y ahí sigue. Por eso Jesucristo les muestra otra vez el Génesis. Vayan a estudiar la Biblia, la palabra de Dios y pónganla en práctica. Acción creadora y viene la transformación. Ya lo otro son aberraciones, distracciones, divisiones. Eso no es divino, eso es humano. Y en lo humano, por lo mundano, por la mundicia, la falta de higiene, de cuidado, de preservación del alma, de la mente y del cuerpo en perfecta armonía, en plenitud. A todos nos ha hecho perfectos, bendito Dios. Pero si no se ha dado eso es porque no hemos sabido leer, ni comprender, ni trascender esa condición. De saber que potencialmente somos santos, que estamos conmemorando a Santa Rosa de Lima, peruana de aquí, Abya Yala, mientras allá se mataban en el medioevo, como cavernícolas, en ese oscurantismo, en esas cegueras espirituales, mentales y emocionales, que peleando por Dios contra Dios, que los cruzados, los descruzados, que los unos, que los otros, las divisiones de lo religioso, de lo político, la prostitución, la promiscuidad, todo ese libre albedrío llevó al máximo el desorden espiritual, mental y emocional que se puedan imaginar, y hoy en día la misma película, y potencialmente, porque el ser cada vez va sacando más a Dios de su ser. Y ese es el famoso odio, la falta de Dios. No es lo contrario al amor, el odio. ¿Es Dios o no es Dios? Él mismo lo dijo. No puede servir a dos al mismo tiempo. Si estás con el mundo, como dice en el Evangelio de San Juan, a lo inmundo de este mundo, es sometido al derecho humano y a esas condiciones que llaman justas, equitativas. Y vienen todas esas desórdenes que quererlos juntar ahí, jugar con los sacramentos. Yo te bautismo, yo te bautizo, yo te caso, nos pasamos para toda la vida. No, es un ratico. O unión libre, o cuál orden, cuál sacerdote. No, esos castos, esos castrados. Entonces la gente toma a su manera. Eso es libertinaje. Eso no es paz, sino tormento. Y eso no es felicidad, sino angustia, es esclavitud. Cada forma distinta a Dios es una forma de esclavitud que uno mismo o genera o promueve, o con ese laissez-fairismo, dejar hacer, dejar pasar, por omisión, hay complicidad. Como también por reacción, cuando se va en contra de, volvemos al medioevo, entonces en contra de esos dogmas, de esos cánones. Pero entonces miremos los dogmas, no solo en la religión, no solo en la política, no solo en la economía, en la ciencia. Es que es un dogma el capitalismo. O tiene o no tiene con qué comprar y sale. Y la norma se hace así. Paga o no tiene el derecho. Y lo mismo lo social. O entra en ese snob
o no tiene la aceptación. Sencillo. Entonces son dogmas. Y entonces, además de ellos, está la ciencia. Mi verdad, mi investigación, mi estudio, con todo el respeto. No me tico, ¿cómo lo acabas de decir? Mi estudio, mi verdad, mi percepción. Y somos miles de millones de mimimi. Y habremos de ser miles de millones de más mimimi. Y ya han pasado miles de millones, tal vez menos, mimimi. Y ninguno está por encima de Dios. Dios gobierna todos esos mimimi, tú, y todos ellos yeye, para simplificar ahí el tema de la L con la lo y la. No meternos en temas de bizantinos, pues de discusiones bizantinas, de esas guerras, de cavernícolas. Vamos superando la conciencia, vamos evolucionando, eso es espiritual. Eso no es de sexo, ni de género, ni de fenómenos, ni de freaks, no. Eso ya son degeneraciones de lo natural, de lo que fue establecido por la misma naturaleza en su código. Si ella misma estableció esa condición híbrida, y ese que llaman freak, fenómeno, esa es su condición natural. Y ya culturalmente, que se va aceptando por las costumbres, las tradiciones, los valores, eso sí depende de cada forma de organización social, cómo hagan su representación social, cómo establezcan sus acuerdos de relacionamiento, acuerdos en el sentido del orden natural, porque no es el consenso, estamos de acuerdo que la mayoría, eso ya son jugadas, como dicen patadas de abogados, eso ya son juegos de apostadores, que la mayoría, que uno más uno, que no, así no es, todos. En la unidad es completud, es universalidad. Y todo ser tiene su identidad, tiene su dignidad, tiene su universalidad, debe estar ahí. Todos habrían de estar en esas definiciones de normas técnicas, jurídicas y sociales, en esas denominadas formas de relacionamiento y de aceptación, porque debe ser de aceptación, es que nadie tiene por qué rechazar, es que a nadie le ha dado potestad Dios de juzgar, de calificar y de premiar a nadie. Administre su propio ser siendo, cada uno administre su propia naturaleza, su talento, su capacidad creativa, hágale, lo mismo hago yo, trato de hacerlo, pues me falta mucho por aprender, por madurar, y para eso estamos todos y todas que nos vamos apoyando en ese proceso. Entonces, mis amores, en Dios, pues hablando místicamente. Ayer tuvimos un encuentro maravilloso con una colega del Comité de Ética, Ciencia y Educación del Congreso Internacional que se viene en un mes, Dios mediante, del INIS, de la Universidad de Querétaro, de Comité de Investigación Científica, trabajando bioética, la investigación ética y bioética, desde esa perspectiva científica, como bióloga, con especies humanas, no humanas. Y muy interesante el tratamiento que se da allí de la consideración humana y la consideración no humana como especie, como ser vivo, y tratando de buscar precisamente a la luz del derecho humano, porque ahí pues se acepta las creencias siempre que cada quien en su creencia asuma un discurso y una capacidad de argumentación y por lo tanto defienda una posición, tome un criterio, porque o sea, está bien y eso es razonable. El mismo Santo Tomás lo manifestaba ahí con la duda razonable. Tengo que meter los dedos en la llaga para saber que eres tú. Que le decían que había resucitado y no creía. Bendito Dios. Pero es el maestro del arte, del método, que no se puede llamar solo científico, ni solo sistémico, sea deductivo o inductivo, pues inferencial, o es abductivo, porque es el todo y las partes, lo común en lo distinto en lo que aparentemente es común.
¿cierto? Que ahí es donde se vienen las excepciones de las normas, por no leer el tercero excluido. Todas las partes, sus acciones, sus interacciones, sus retroacciones, todo está allí, amalgamado en un entramado. Y es la falta de percepción, de comprensión, con H, comprehensión, comprender, trascender. Cuando ya no lo veo algo individual, algo propio, algo mío, sino que lo veo como un realmente bien, pero no tangible necesariamente, no contable, no medible, no, intangible, inconmensurable, infinito, Dios. Y si acepto eso en creencia, en divinidad, en revelación, amén. Bueno, hay que conversar con gente que aún no ha llegado a ese nivel de mistificación, que no hemos llegado, que nos falta mucho para llegar. Entonces desde la reflexión, desde la duda metódica, listo, muéstreme el método, cuál es su tesis, cómo valida la hipótesis, cuál es su filosofía, el método y la praxis, cuál fue su enfoque para después de ver los objetivos, para después llegar a una solución. Por ejemplo, y viene en contexto, llegaron las guacharacas, bendito Dios, las hermanitas que estaba extrañando hoy. Ayer por la lluvia no pudimos sesionar acá y no las escuchamos tampoco. Ahí las de abajo les contestan, eso es una belleza. Y allá al lado izquierdo hay otras, son como 3 combos, 3 orquestas, 3 grupos. Pero en ese sentido estaba hablando de Holanda, los Países Bajos, para fines del 90, principios del 2000. Allá hubo un movimiento grande con los campesinos. ¿Se recuerdan o se podrán leer por qué los Países Bajos? Porque le ganaron espacio al mar. Entonces fueron llenando del Golfo y fueron ganando tierra porque es muy poquita tierra y mucha gente, entre comillas. Entonces, amén de esos controles demográficos, por la falta de tenencia de la tierra para la explotación, pues para la producción, la siembra, más que todo vocación agrícola, orgánica, y pues comercial más que industrial. Allá una que otra industria, la de los tulipanes y hay diamantes, creo que en Ámsterdam y algunos puertos por ahí, pues hay alguna industria. Pero normalmente es comercio y son como provincias, o sea, ellos tienen en todos estos países colonias, en Guyanas holandesas, en Surinam, por Venezuela, por las Antillas en Centroamérica, y en aquí también hay territorio. Eso vienen las obras y después vienen las soluciones a los problemas que causan las obras, y todo eso es holandés, pues, de comunidades de allí. Pero bueno, son de tradición vikingos y fueron toda la vida yendo de embarcación en embarcación a visitar y a conversar, porque son muy diplomáticos, son muy de lo político, muy de escuchar. La verdad es que tienen más una vinculación social que otros, que siendo occidentalizados o de una política muy capitalista, de una forma de explotación, tienen un poco más de consideración humana y social. De hecho, pues, en gracia de Dios pudimos caminar por allí y acontecer con seres siendo allí, hacer cosas muy lindas y buen tejido fraterno, amistad. Precisamente eso quería comentar, porque siendo en ese momento el boom, digamos, la universidad agrícola por excelencia, Wageningen, Universidad de las Ciencias de la Vida. Es decir, que entonces el desarrollo agrario, o sea, eso de la tríada, la sostenibilidad, naturaleza, sociedad y economía, la economía se hizo más desde la naturaleza, como las funciones de la naturaleza soportando una economía tradicional, una economía silvipastoril, una economía orgánica. Entonces, claro, la misma naturaleza mantiene los ritmos, y eso es una lectura sistémica del todo y las partes, de conexión, funciones de soporte, funciones informativas, funciones productivas, funciones regulativas, todo lo ciclo ecológico, que era lo que con de Groot se manejaba allí, funciones de la naturaleza, en la obra Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, haciendo la maestría en Ciencias del Ambiente como un modelo de gestión natural del orden natural, que es un sistema integrado, combina 3,
el Environmental Management System, el ciclo de vida de los productos, Life Cycle Assessment y el Pollution Emission Prevention, prevención de la contaminación en la fuente. Esa tríada, que la primera que mencioné es la última que ha llegado aquí, que es la calidad. Hizo 9.000 para el tema industrial, 14.000 para la responsabilidad ambiental y social, ecología y sociología, o sea, un enfoque ecosistémico, sociosistémico o ecosocial, si se quiere decir. Algunos hablaban de ecología humana. Manuel Castells, por ejemplo, tenía en su libro de Europa, pues en España, el tema de los movimientos verdes y todo eso, tenía el reverdecimiento del yo, que hablaba más desde la ecología para los sociólogos, o la sociología para los biólogos, cómo conversan ahí la lectura de lo social y de lo natural, cuando ya viene la ruptura desde Grecia antigua, por desgracia, que era lo que ayer recordaba, pues, y leyendo en el grupo de Poéticas del Habitar de Patricia Noguera, de Augusto Ángel Maya, precisamente lo que más defendía el maestro Augusto Ángel Maya, en paz descanse, era la volver a unir cultura y natura, que esa fue la fisis que se dio desde Grecia, el alma y el cuerpo, ¿cierto? Separarlo, dejar el alma para los dioses arriba y dejar aquí el cuerpo para la tierra, a nosotros los mortales. Entonces esa fisis, esa lisis, esa ruptura llevó a que todavía sigamos creyendo que el ambiente está afuera, que el ambiente son los recursos naturales, que el ambiente son objeto de explotación. Y en paz descanse también lo decía Manfred Max Neef, que es el economista, que hablaba precisamente del capital natural crítico, pero hablaba también de esa separación entre lo orgánico y lo inorgánico, entre ese movimiento cultural y natural. Después ya Georgescu Roegen, en palabras de Enrique Leff, también de la época de Augusto Ángel Maya, de estos filósofos contemporáneos de la ética ambiental o la filosofía ambiental o la complejidad ambiental, ha tenido varios nombres, que ya es mirando ese equilibrio, esa dinámica energética, sintergética, podríamos decir con Jorge Carvajal, pero en ellos hablan de Georgescu Roegen como un oikos, una relación de la economía más desde la naturaleza como capacidad de autopoiesis, que era lo que decía en la macrística Humberto Maturana, de autoorganización. Un ecosistema se interviene, pero ellos mismos se autorregeneran, se autorreproducen, se autoorganizan, dejándolos libres. Que la actividad humana que ayudara en la recuperación, pues con su intervención, no intervenga. Conscientemente tome distancia, dele las condiciones naturales. Entonces, volviendo al tema, con lo de los Países Bajos, hay un movimiento grande de migraciones y esto del cambio climático, que buscan territorios verdes. Quieren sacar a los granjeros, los campesinos de los Países Bajos y situar allí migrantes de otros países, de Europa, del norte, y que siempre ha habido pues esa división. Y esos son deudos políticos, son compromisos de acuerdo de la nueva alianza que se estableció entre la Comunidad Europea, que bien lo saben, pues con la ruptura del muro de Berlín, se abrió entonces esas fronteras y los Kosovos, todo eso, pero en el fondo el tema es energético. Por la ruptura del cambio climático, entonces rompió la relación con Rusia y entonces se rompe la migración con soluciones energéticas de gas. Entonces ya la Unión Soviética no les vende el gas y entonces Europa es gas dependiente y ese gas natural, y sobre todo los Países Bajos. Entonces ellos sí tienen molinos de viento, las soluciones eólicas, mucha energía renovable, ¿cierto? Pero no dan la talla para un mercado global y menos para un autosostenimiento. Y la mayor cantidad de energía está en la biomasa. Entonces esa necesidad de mantener el campo, y eso ya llevó a un acondicionamiento al campesino en las tierras. Ya venía el dicho, pues Dios hizo al mundo, y hablando a los holandeses, la primera vez que llegó un tsunami y derrumbó
toda una zona se metió al Golfo y dañó todo eso, inundó prados, inundó campos fertilizados orgánicos, mató muchos, bendito Dios, hizo muchos daños, muchos estragos por estar en las cercanías. Entonces ahora vienen con un proyecto de ciudad. Algún momento se habló de ello, que recuerdo hace más de 20 años, los pórteles, que son sistemas de vallas con presas, como con sistemas de autorregulación de aguas, de drenajes. Ellos son muy expertos en manejo de aguas. Entonces, ellas llevaban a un lugar las esclusas y las aguas circulaban. Entonces no inundaban nuevamente. Ese es el aprendizaje que dejó el tsunami con esas lesiones, esos daños, esas afectaciones, esas externalidades. Entonces ya después pensaban, bueno, dejemos que circulen las aguas a un primer nivel. En segundo nivel, que esté la población asentada, con la infraestructura pues para la economía, muy agrícola, muy orgánica. Y pensaba en un tercer nivel, para ya hablar de una ciudad metrópoli. Y quizás lo que quieren hacer ahora, con el costo, so pena, de querer acabar las tierras y quitarle esos derechos al campesino, que era una forma muy equitativa en lo social, en esa economía allí, ver el campesino mercando en la plaza como el más adinerado, como el más pudiente, como el más estudioso. Y de hecho, pues la gente estudia y tiene su nivel de formación amplio, técnico, tecnólogo, porque ahora los clasifican, o profesional, les hacen los test de clasificación y todas esas pruebas y los van definiendo de una vez, usted llega a tal nivel. Sin embargo, hay esa realimentación. ¿A qué contó esta propuesta? Que esos antecedentes y esa contextualización son los escenarios que ha de tener en cuenta la Universidad de Antioquia para hablar de internacionalización, de relaciones internacionales, de flexibilización curricular en investigación, extensión. Porque aquí, por ejemplo, en Suroeste, se tiene por el convenio del CTI, Ciencia, Tecnología e Innovación, le dieron 200 hectáreas para hacer investigación en café y otras cosas. Pues si la universidad leyera de manera comprehensiva, como se le solicitó alguna vez, por ejemplo, a relaciones internacionales, no porque esa sea la única solución, existirán miles y miles y miles, pero de este trayecto podemos dar cuenta, de este recorrido, ser vida y obra. Entonces se llama al profesor porque estudió allá, venga, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo y cuál fue el alcance? Eso que mencioné ahora de la tesis de maestría en ciencias del ambiente, estos contactos con Rudolf de Groot, biólogo, con Peter de Vries, el antropólogo, con Arjen Walser de educación y otros maestros, profesores desde la economía, desde disciplinas, desde enfoques interdisciplinarios, interinstitucionales, todos esos son redes de confianza, redes de información, redes de conocimiento. Y esa confianza precisamente la inspiración, entonces la innovación. Y eso todo lo podría la universidad, lo debería sistematizar, pero en cada ser, de su ser, vida y obra. Sentir, pensar y actuar en coherencia sistemáticamente los procesos. Cerraría allí porque precisamente esa es la propuesta para el suroeste, uno de los escenarios, porque la directora de la regional es la que dirige el doctorado en agroecología. Y qué mejor que Wageningen University, Ciencias de la Vida, y con un profesor de la región que ha caminado por ese territorio, pero la universidad sí está leyendo eso, sí está interesado en conectar eso, sí está pendiente, y no solo la universidad, la oficialidad, las instituciones, ¿dónde está la responsabilidad social, cultural? Ahora sí todos quieren, desde el territorio, porque eso es lo que está proponiendo el gobierno. Ya hay rating, ya hay proyectos, ya hay recursos. O sea, son como cosas muy bancarias, muy clientelistas. ¿Por qué no hacerlo desde la filigrana, desde la filosofía? Todos estos desarrollos, esta triangulación, filosofía, método y praxis, Fundación Amaya, Escuela de la Conciencia Ambiental y Cambio Gnosis. Y ahí está el tejido, y ahí está, vuelvo y digo, la filosofía, los métodos, pues según los enfoques, y las praxis o las prácticas. Y eso por citar uno. Ya Salud Pública está tratando de hacer lo mismo con el Ministerio de Protección Social, juntando lo de salud y ambiente. Y en reunión con profesores del área se daba uno cuenta de lo mismo, del mismo comportamiento, o sea, ese individualismo compitiendo, pensando no más en el tema operacional,
la ética funcional, en fin, esa lógica, que no es tan lógica al momento de hablar de una necesidad planetaria que es transdisciplinar, que es transcultural, que es transdimensional. Entonces no podemos seguir jugando en guetos, como hemos dicho tanto amorosamente, ideologías que terminan siendo logias y después sin ideas, porque cada uno es compitiendo por logos y es un juego de legos, el ego de este, el ego de este y el ego del otro. Que no nos suceda a nosotros, sigamos amorosamente tejiendo y pues por hoy dejemos allí y Dios mediante ya mañana entramos en sintonía. Los cursos pues atentos para que empecemos a reunir y sigamos profundizando en estas más que temáticas y problemáticas o complejidades que cada quien irá poniendo a conversar. Hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias.